¿Te has dado cuenta de cómo en los últimos años hablar de trabajo en línea ya no es solo una tendencia, sino más bien una realidad para muchísima gente? Totalmente. El teletrabajo y el mundo freelance están definiendo no solo cómo trabajamos, sino también cómo pensamos en el concepto mismo de trabajo. Sí, sí. Es increíble cómo ahora hay profesiones completamente digitales, ya sabes, desarrollo web, diseño gráfico, hasta marketing digital. Y parece que hay, ¿cómo decirlo?, más posibilidades que nunca. Exacto. Por ejemplo, el diseño gráfico. He leído historias de freelancers que comenzaron con proyectos pequeñitos en sus comunidades y ahora trabajan con clientes de diferentes países. Es un cambio impresionante. Eso. A mí me encanta cómo puedes empezar con habilidades básicas y luego aprender en el camino. Es como una trayectoria llena de aprendizajes. Qué inspirador, ¿no? Sin duda. Pero fíjate, lo que muchos no consideran es lo rápido que este ámbito digital cambia. Palabras como teletrabajo o freelancer no eran tan comunes hace 10 años. Y ahora están en todos lados. Además, pienso que las historias de éxito, como esas de freelancers hispanohablantes que mencionaste, son súper motivadoras para quienes quieren intentar este tipo de trabajo. Claro, además demuestran que no es necesario estar en Silicon Valley o tener un enorme capital para empezar en este mundo. Se trata más de habilidades prácticas y conexiones digitales. Exacto. Y lo mejor es que esas habilidades, como marketing o diseño, son realmente accesibles. Solo necesitas la disposición de aprender y una conexión a Internet. Eso es clave. Pero también creo que es importante hablar de cómo estas oportunidades se complementan con el esfuerzo personal. Porque bueno, no todo es tan sencillo como parece desde afuera. Es cierto, Mateo. Ahora que lo mencionas, creo que también entender palabras clave y conceptos específicos puede ser una herramienta muy poderosa para alguien que empieza en este mundo digital, ¿no crees? Sí, definitivamente. Por ejemplo, términos como competencias. Es decir, esas habilidades específicas que te hacen destacar en una profesión o sector. Exacto. Y ahora hay tantas competencias valoradas, como saber usar herramientas digitales o incluso habilidades de comunicación en línea. Claro. También está el concepto de plataformas de trabajo. Muchos freelancers dependen de sitios como estos para encontrar proyectos. Uy, sí, como esas plataformas donde publicas tu perfil profesional, mostrando tus experiencias y habilidades. Básicamente, es tu carta de presentación en línea, ¿no? Así es. Y fíjate, la forma en que presentas ese perfil puede marcar una gran diferencia. Debe ser claro, atractivo y, sobre todo, mostrar cómo puedes resolver problemas para los clientes. Totalmente. Es como si contaras una mini historia de lo que puedes aportar. Creo que a veces las personas subestiman lo mucho que decir soy bueno en esto puede cambiar las cosas. Exactamente. Y por eso, dominar este vocabulario es clave. Es como construir las bases de una casa. Si esas bases son sólidas, puedes edificar algo muy fuerte sobre ellas. Qué bonita metáfora. Ahora que lo mencionas, usar este vocabulario correcto no solo abre puertas, sino que también te da confianza al interactuar en este entorno. Qué interesante todo esto de construir bases sólidas como mencionaste. Entonces, Mateo, si alguien quiere empezar como freelancer, ¿por dónde crees que debería comenzar? Bueno, diría que lo primero, definitivamente, es elegir una plataforma adecuada. Hay muchas como Upwork, Fiverr, y cada una tiene su propio enfoque y tipo de cliente. Eso me parece clave. Muchas veces las personas no saben por dónde empezar, y estas plataformas son como una especie de puente, ¿no? Exacto. Y luego está el siguiente paso, que es crear un perfil atractivo. Es decir, un perfil que diga, aquí estoy yo, y esto es lo que puedo hacer por ti. Claro, algo como, tengo experiencia en diseño gráfico, y puedo crear logotipos personalizados para tu marca. Básicamente, demostrar tu valor desde el primer contacto.
Eso es. Y agregar detalles específicos, como casos de éxito o habilidades concretas, puede hacer toda la diferencia. Y hablando de comunicación, creo que es súper importante saber qué decir cuando un cliente potencial te contacta. Por ejemplo, algo tan sencillo como preguntar: ¿puede darme más detalles sobre el proyecto? ¿No crees? Sin duda. Esa frase en particular muestra interés y profesionalismo. Y tener preparadas algunas preguntas como esa puede ayudarte a entender mejor lo que espera el cliente. Exactamente. Es como mostrar desde el inicio que te tomas el proyecto en serio. Además, creo que también es crucial establecer una rutina, ¿no? Oh, absolutamente. Trabajar desde casa tiene sus ventajas, pero si no tienes una rutina bien definida, bueno, la productividad puede sufrir bastante. Claro. Algo tan simple como separar tiempo libre y trabajo productivo puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes al final del día. Sí, y eso también te ayuda a evitar el agotamiento. Porque al final, ser freelancer no significa que tengas que trabajar todo el tiempo. Claro, y como mencionabas, tener una rutina bien definida es esencial, pero también quiero destacar que no todo en el trabajo remoto es tan ideal como a veces parece. Hay ciertos desafíos, ¿no? Claro que sí. Y uno de los más grandes, creo yo, es el aislamiento. Ese sentimiento de desconexión social que puede surgir cuando pasas todo el día trabajando desde casa. Totalmente. A veces siento que, por muy cómodo que sea, puede volverse solitario si no tienes un plan para evitarlo. Exacto. Pero, ¿qué te parece si empezamos con algunas ideas para enfrentar ese aislamiento? Por ejemplo, establecer pequeñas rutinas para conectarte con otros. Eso es clave. Algo tan simple como tener un café virtual con colegas o incluso inscribirse en grupos de interés en línea puede hacer una gran diferencia. Sí. Y no olvidemos la importancia de usar espacios de coworking. Son una opción excelente para aquellos momentos en los que necesitas algo de interacción cara a cara. Exacto. Aunque sea de vez en cuando, esos espacios traen un cambio de aire. Ahora, hablando de otro reto grande, la gestión del tiempo. Uf, eso sí que puede ser un tema complicado. Sin duda. En casa es fácil caer en la trampa de mezclar lo personal con lo laboral. ¿Qué recomendarías para organizarse mejor? Bueno, algo que a mí me ha funcionado es usar herramientas de gestión de tareas. Ya sabes, aplicaciones donde divides tus proyectos en pasos pequeños y claros. Eso ayuda mucho. Y agregar bloqueos de tiempo específicos para cada tarea, como trabajar en este informe de 10 a 11. Mantener un horario definido hace maravillas. Sí, es como si ganaras mayor control sobre tu día. Y hablando de límites, creo que también hay que saber cuándo cerrar la computadora, ¿no te parece? Oh, absolutamente. Respetar tus horas de descanso es fundamental para evitar el agotamiento. Tener algo de tiempo para uno mismo al final del día es, diría que vital. Y para cerrar, creo que es importante recordar que todos estos retos tienen soluciones. Con un poco de planificación y creatividad, el trabajo remoto puede ser una experiencia muy positiva. Eso me recuerda una historia inspiradora de Diana, una oyente que nos escribió sobre cómo el trabajo remoto realmente cambió su vida. Mateo, ¿quieres que la compartamos? Sí, claro. Ella mencionaba que antes gastaba horas atascada en el tráfico y apenas tenía tiempo para su familia. Ahora, trabajando desde casa, puede almorzar con ellos y hasta llevar a sus hijos al parque por la tarde. Un cambio total. Eso es lo que me encanta de estas historias. Es como si el teletrabajo le devolviera algo que muchos perdemos en la rutina. Tiempo de calidad. ¿No te parece increíble? Sí, lo es. Pero también refleja lo importante que es establecer un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Diana no solo logró organizarse mejor, sino que también creó límites claros. Totalmente. ¿Y qué decir de Luis, otro oyente, que nos contó que gracias al trabajo freelance pudo mudarse a una playa tranquila,
lejos del ruido de la ciudad. Dice que ahora se siente más relajado y productivo. Eso es una ventaja enorme del trabajo remoto. La posibilidad de diseñar una vida profesional y personal que realmente funcione para ti. Es casi como redefinir lo que significa trabajar. Exacto. Y creo que merece la pena que más personas escuchen estas historias para inspirarse. Porque aunque no sea fácil, los beneficios pueden ser transformadores. Así es. Y si algo queda claro de este episodio, es que el trabajo remoto no es solo una tendencia pasajera. Es una oportunidad para construir una vida más balanceada y significativa, si se aprovecha con intención. Bueno, llegamos al final del programa. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy, y un agradecimiento especial a los oyentes que compartieron sus historias. Sí, muchas gracias. Espero que todas estas ideas y reflexiones les hayan sido útiles, y quién sabe, quizá inspiren un cambio positivo en su vida profesional. Y con eso nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio de Aura Hispánica. Que tengan un día increíble.